Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en la entrevista. Quiero preguntarle al licenciado Julio Navarro, a su criterio, licenciado Navarro, ¿cuáles serían los fundamentos o los elementos que conllevaría a una reforma integral en materia electoral? Hay una cuestión interesante que dijo Edgardo. En el 2003 se hicieron reformas electorales realmente novedosas. Ahí aparecieron las fotografías. Y las fotografías en primarias obligatorias. Y la fotografía en generales. Donde ya no era el dueño del partido el que ponía quién iba de primero y que sabía que salía. Eso fue realmente novedoso. En pocos países de América Latina se da eso. También en el gobierno de Maduro, las elecciones se hicieron dentro del mismo año, primarias y generales, 2005. Después se hizo lo otro. Esas reformas se hicieron en el gobierno de Maduro. ¿Por qué? Edgardo decía algo. La sociedad civil a ese momento era realmente fuerte. Cierto. Y obligó a los partidos políticos a pactar esas reformas. Hoy en día, la sociedad civil es una caricatura de lo que era en el 2000, en el 2003. Y esa sociedad civil no tiene hoy en día capacidad ejecutiva o capacidad de presión para poder obligar a los partidos a hacerlo. Pero los partidos políticos en Honduras siempre han tenido capacidad de pactar por sí mismos. Claro. La Constitución del 80 es un pacto político. Solo así puede entender uno que hayan esos artículos pétreos, que visto desde fuera dice uno, ¡qué barbaridad! Pero es el acuerdo político para garantizar estabilidad política al país y equilibrios interpartidarios. Si uno ve esa Constitución del 80, mire qué fenómeno le ha dado. Que Durkheim decía que cuando un fenómeno se repite 3 veces, estamos en presencia de una ley, decía Durkheim. Sí. Mire, Suazo Córdoba, liberal. Suazo quiso quedarse. Sí. Las Fuerzas Armadas tutelaban el proceso e intervinieron y no rompieron el orden. Llamaron al orden a los políticos las Fuerzas Armadas que tutelaban. Pero viene, mire, Suazo, después sigue Ascona, 2 liberales. No da para un tercer liberal. Aparece Callejas. Mire. Callejas hace un gobierno, desmonta toda la institucionalidad que se había creado allá por los 50 y no tiene capacidad para reelegirse. Aparece Flores. Aparece Reina. Reina, mire. Nuevamente Reina, con todas las críticas que le hicieron a Reina. Pero Reina garantizó un segundo gobierno liberal. Estamos otra vez, 2 liberales, un nacionalista, 2 liberales. Pero Flores, con todo lo que hizo Flores, no fue capaz de garantizar un tercer periodo liberal, porque nunca se ha dado, y aparece Maduro. Maduro, que para mí fue un buen gobierno, fue un gobierno casi medio oculto, pero es un gobierno más o menos ordenadito. Maduro no fue capaz de garantizar un segundo periodo nacionalista. Vuelve la regla. Aparece otra vez los liberales. Mel Zelaya. Si Mel Zelaya no hubiera insinuado modificar el modelo económico, hubiera ganado Elvin Santos hubiera sido el presidente. Ahí se volvía a cumplir la regla. 2 de un partido, 1 de otro y 1 de otro. Gracias a lo que pasó en el 2009, los nacionalistas han podido tener 2 gobiernos nacionalistas. Ahora, van a romper la regla, a tener un tercer partido. ¿Tercer gobierno? Un tercer gobierno de un mismo partido. Yo creo que para eso han tenido que modificar, saltar el pacto de 1980 que habían hecho los 2 partidos tradicionales. Y todos hemos visto cómo lo han vulnerado y cómo han saltado. Entonces, estas reformas que hoy se plantean están en busca de eso. Eso que yo le digo, el partido de gobierno no quiere críticas prolongadas, no quiere que aparezcan vulnerabilidades en su proceso de sucesión. Entonces, hoy le están hablando
modifiquemos los tiempos, pero le están diciendo otra cosa. Ya el presidente de la República envió. Vamos a elección de diputados por distrito, les. Y uno dice, realmente la elección de diputados por distrito es un proceso realmente democrático que le acerque el diputado al territorio y se lo acerca a la población en la medida que tiene identificación territorial. Uno lo ve como democrático. Pero el pacto del 80 era de que, mire, mejor hagámoslo en base a representación porcentual. Y se creó el cociente. Mire, el cociente puede ser injusto, pero el cociente es representativo de todas las fuerzas. Hoy el partido de gobierno, con todos los recursos que tiene, quiere diputados distritales para que los partidos de oposición no tengan capacidad de ganar diputados distritales, porque los han planteado que los distritos van a ser uninominales, o sea que desaparece el cociente electoral. Le pongo un ejemplo. ¿Qué partido de oposición va a sacar un diputado por distrito en Lempira? No lo va a sacar, Lempira lo sacaría todo el Partido Nacional. Siempre los liberales han sacado uno ahí o han sacado dos. Eso ha logrado equilibrios políticos. Mire, por esos equilibrios políticos que pactaron los partidos tradicionales, Honduras no cayó en lo que pasó en El Salvador, lo que pasó en Guatemala o lo que pasó en Nicaragua. Entonces yo creo que, mire, hoy en día se necesita pactar también. Lamentablemente la sociedad civil ya no tiene capacidad para obligar a los partidos a pactar. Y como no tiene, entonces la debilidad del PNUD se nota. Al PNUD quien le daban gas, quien le daban oxígeno, era la sociedad civil. Y los militares, que eran los otros que tutelaban el proceso democrático en Honduras, se han totalmente invisibilizado y andan capturando delincuentes, buscando cárceles, etcétera. Porque el otro papel que les asigna la Constitución de garantizar la alternabilidad en el poder, los militares se olvidaron de leer eso, porque institucionalmente pareciera que han sido desaparecidas y han sido subsumidas por un poder del Estado. Yo creo que a este momento, vea, es necesario buscar acuerdos políticos, pero que fomenten equilibrios de gobernabilidad en el país y no sesgos en favor de un partido político de gobierno, que después pueden convertirse en sesgos de otro partido que asuma el gobierno bajo las reglas que hoy el partido de gobierno quiere imponer. De manera que a mí me parece que hay reformas interesantes, por ejemplo, de los tiempos. Yo digo que la convocatoria primaria debía ser 6 meses antes y 3 meses antes la convocatoria de elecciones generales. Muchos los tiempos, eso tiene simpatía, pero debe hacerse en un acuerdo que se llegue con todos los partidos políticos. ¿Se imagina usted? Este año van a haber 10 partidos políticos que van a participar en elecciones. 23 diputados por Francisco Morazán. Eso va a ser 130 diputados. 230 diputados. Personas que van a aparecer en una papeleta. ¿Se imagina usted al que vaya a una mesa electoral en representación a hacer la contabilidad después de que cierren las elecciones? Trabajo. Lo mismo le pasa en San Pedro, le pasa en Lloro, que tiene 9, Santa Bárbara 9, etcétera. Entonces la distritación puede ser a futuro, sí, pero no uninominal. Una distritación respetando los cocientes, que puede ser trinominal bajo un mecanismo de ese tipo para volver fiable la contabilidad el día del proceso electoral, pero no ahorita que se busca tomar ventajas. ¿Se imagina usted ahorita? ¿Quién va a definir los territorios distritales? ¿Lo va a hacer Matamoros Baxon con el representante de la democracia cristiana? No, por favor, va. Mire, está de por medio la institucionalidad del país y no los intereses de un partido en particular. Muy bien. Doctor Rodríguez.
Bueno, yo insisto en que estamos ya agotados. Todo el relato histórico que ha hecho Julio Navarro desemboca en el agotamiento del actual marco jurídico, político, electoral. Está agotado. Las elecciones primarias de marzo, las elecciones pasadas del 2013, nos ratifican que en muchos aspectos el marco jurídico que norma el quehacer político electoral está colapsado. No puede seguir Honduras. A lo más que podemos hacer es llegar a las elecciones de noviembre, pero de ahí nada más. Ahí muere el actual marco jurídico. Ya son demasiadas las crisis. Miren lo del PAC. Miren lo del PAC. ¿Verdad? Lo del PAC tiene que ver con un problema interno, pero que también arrastra la institucionalidad que norma la actividad política en Honduras. Ahí se requieren reformas, lo del PAC. Luego, el Tribunal Supremo Electoral no tiene nada de supremo, nada de supremo. Tenemos que empezar definiendo esa categoría del Tribunal Supremo Electoral. ¿Va a ser supremo o no va a ser supremo electoral? ¿Verdad? Entonces, hay cosas de fondo. Por ejemplo, bueno, el tema de los distritos, el cual yo hice un estudio sobre eso y podemos hablar en otro programa sobre los distritos electorales que en efecto atentan contra los partidos minoritarios. Eso está demostrado en todo el mundo. Entonces, el tema, por ejemplo, de la inscripción de un nuevo partido político. Tenemos una legislación demasiado tolerante, demasiado abierta para inscripción de un partido, de tal manera de que cualquiera puede formar un partido y los costos que eso significa. O la permanencia de los partidos. Lo vimos con FAPER y Alianza Patriótica, que no sacaron lo que la ley establece como mínimo de votos y siguen existiendo porque la Corte Suprema dio un fallo habilitándolos para que continuaran existiendo. Ahí hay una contradicción enorme de la legislación y que atenta contra la economía y contra el dinero, porque sostener que exista un partido político le cuesta dinero al pueblo hondureño. Entonces, hay una serie de factores, el tema de las mesas, el tema de las credenciales, en fin, tantos detalles, la campaña, el uso de medios, tantos detalles que ya esto es totalmente inviable, ya colapsó el marco jurídico que norma la actividad política en Honduras, ya colapsó, hay demasiados fenómenos nuevos, ¿verdad? ¿Qué pasa con la segunda vuelta? Que es algo que hay que discutir, el voto electrónico, son cosas que hay que discutir. Entonces, a mí me parece que debemos empezar ya este año, esto no es para el otro año, este año debe empezarse un mecanismo de buscar la forma. No nos podemos rendir ante la incapacidad de la sociedad civil, que es cierto, está hoy cada vez más, digamos, perdida. Tenemos una sociedad civil organizada, perdida, ¿verdad? Desorientada, en fin. Pero no nos podemos rendir ante eso. Debemos de redoblar esfuerzos para generar esos consensos desde ya, desde este año, para el próximo año 2018, que es el primer año de gobierno, el primer año de legislatura, empujar con todo lo que se pueda una reforma político-electoral verdaderamente integral. Yo creo que hay elementos donde nos podemos apoyar para generar ese mecanismo que empuje este proceso de reforma. Es cierto que hay dificultades, es cierto que PNUD, digamos, tiene grandes deficiencias, o la misma Unión Europea, pero ellos, como decía Julio, y estoy totalmente de acuerdo, no nos van a hacer el trabajo lo tenemos que hacer los hondureños. Pero si los hondureños articulamos una plataforma de apoyo a esta reforma, creo que la Unión Europea, los Estados Unidos mismos, PNUD, pueden, digamos, viendo este esfuerzo, apoyarlo e impulsarlo. Pero es un esfuerzo sostenido que empieza este año, compromete a los candidatos presidenciales de los partidos y debe continuar existiendo el próximo año hasta que se logren las reformas en el Congreso Nacional. ¿La unidad de investigación de fondos de partidos políticos y candidatos no le parece un paso concreto a usted? Es un paso concreto, definitivamente, pero solo es una parte nada más, ¿verdad? Es una parte. Es más, eso ya estaba contemplado en la ley electoral, lo que pasa es que nunca lo quisieron poner en funcionamiento. Es como la ley electoral obliga al Tribunal Supremo Electoral a realizar
educación ciudadana en materia político-electoral y nunca se hace. Ahí está en la ley. Es más, es un articulado sobre la necesidad de formar y educar a la ciudadanía en temas político-electorales y nunca se hace, ¿verdad? Entonces, sí, lo veo como positivo, ¿verdad? Esta unidad que se ha creado, pero esa unidad nada más es una fracción de cosas mucho más profundas que están gravitando en materia político-electoral y que ya están agotados. Mire, ya no podemos seguir, ya no da para más la actual ley electoral. Ya hay nuevos fenómenos, nuevos actores. Estamos viendo reiteradamente, digamos, fallas, crisis, enfrentamientos. ¿Por qué? Porque nuestro marco jurídico político-electoral ya colapsó. Así que hay que actualizarlo, debe ser por consenso, lógicamente, y hay que, digamos, empezar ese trabajo, repito, este año 2017 y continuarlo el próximo año. Guillermo, Gracias. hay una frase que hoy utiliza. Hay que ciudadanizar las mesas electorales. Yo, por ejemplo, en el 81 y el 85 fui representante a mesas electorales. En aquel tiempo era fácil sacar un acta porque no había Era tanta poquito los cosa. partidos. Y entonces, pero yo ahí fui como ciudadano, mayor de 18 años, nada más que como representante de un partido, pero ciudadano. Es que a eso se refiere. Entonces le dice ahora, hay que ciudanizar. Usan mal ese término. Y entonces, Está mal ¿ciudanizar qué quiere decir? Claro, y todos somos ciudadanos. Entonces deberían de decir despartidarizar. Exactamente. Esa es O la sea, palabra. que no sean los representantes de los partidos. Los que manejan, aunque dicen que sí, que el partido tenga presencia, pero que no sean Como los que observador. controlen. Exacto. Pero Que te sean- imaginas en una mesa electoral 10 observadores de los 10 partidos que van a Ese, participar. Mega, Y mire, si locura. realmente hubiera seriedad en convertir la mesa electoral en otra cosa, usted tiene en la universidad Ahorita con los- 18,000 con los estudiantes custodios se que demostró. están en los últimos años y que como parte de su trabajo educativo Sí, social pueden ser los... debían de ser los representantes, supervisados y vigilados. Hay una propuesta del tribunal en ese sentido que ellos dicen, no es que hay que quitar a los partidos políticos de la mesa, sino que el presidente y el secretario de la mesa sean ciudadanos, digamos, puede ser. Ahorita se hizo Claro. la experiencia de los custodios, nada más para una cuestión muy, muy particular. Esa figura del custodio debería de trasladarse. Deberíamos de darle más autoridad al custodio. Más autoridad. Más autoridad En la mesa, al custodio. Pero prácticamente no la tiene. No la El tiene. otro elemento, mire, esa comisión que van a crear, vea, esos son mentiras de que esa comisión va a resultar o va a tener los efectos que requiere la ley. Solo vea usted las personas que están aspirando a ser parte de esa comisión. Todos vienen de los partidos políticos. Bueno, el partido de gobierno mandó hasta el Procurador General de la Pero se República retiró. que fuera a forzar ahí a ver si lo podían nombrar. ¿Qué intenciones tendrán? Entonces, no se supone que cuando usted va a poner a alguien allí, es una especie de fiscal, de auditor, que va a ver a los partidos políticos indistintamente de las simpatías que él tenga. Yo creo que eso, mire, de estar suplantando la institucionalidad del Estado cada vez que nos ocurre por una comisión que nos inventamos y que al final no cumple el papel que debe hacerse, ya Edgardo plantea que la ley electoral es específica sobre cómo debe liquidar cada uno de los partidos políticos. Pero usted ningún partido político liquida las elecciones. Incluso dentro del Partido Liberal y Partido Nacional ha habido pactos que cuando el partido pierde, el partido que gana le ayuda a subvencionar la deuda política que tiene. Esos han sido los pactos de gobernabilidad. Hoy hay otras fuerzas políticas intervinientes que puede hacer que hayan alterado la paz de esos pactos interpartidarios. El buen amigo Raúl Pineda Alvarado en su momento dijo que con este requisito de que los comisionados de esta unidad de transparencia de fondos políticos no fueran políticos ni que hubiesen pertenecido, estuvieran relacionados políticamente en los últimos 5 años a su nominación, dijo Raúl Pineda Alvarado, va a ser muy difícil. Hay que ir a traer entonces ciudadanos a Marte o a otro planeta porque en Honduras, dijo, no los vamos a encontrar. No sé, hay bastante gente que está aspirando. Creo que no se trata de que sean personas políticamente,
digamos, inocuas, neutrales. Eso no existe, ¿verdad? Es muy difícil encontrar en Honduras a alguien que no tenga alguna simpatía política, pero no, creo que hay otros valores que compensan, digamos, la militancia o la simpatía, y es el profesionalismo, la integridad, la trayectoria profesional de las personas. Yo creo que se pueden encontrar ciudadanos capaces, con independencia de criterio, para dirigir esa unidad. Pero esa unidad es simplemente un pequeño peldaño, un pequeño aspecto, que es, claro, importante ver de dónde el gasto en campaña y de dónde proceden los fondos de los partidos. Claro que sí es importante. Creo que si se hace un buen trabajo de selección, ¿verdad? Viendo los currículums, viendo la trayectoria, la experiencia, etcétera, se pueden encontrar personas entre ese grupo, gente que con la suficiente independencia, digamos, con la suficiente capacidad como para entender que es una responsabilidad de Estado la que está asumiendo, no es una responsabilidad de partido, indistintamente que pueda tener simpatía. Aquí lo hemos visto en muchas experiencias de gente que ocupa cargos importantes y con membresía política, que lo hacen bastante bien, como también tenemos casos negativos, eso también lo sabemos. Pero insisto en esto, creo que es una pequeña parte, ¿verdad?, de lo que estamos viendo, que es el fenómeno de la necesidad de las reformas electorales integrales. Muy bien, sus palabras finales, Edgardo, ya estamos concluyendo. Yo esperaría, pues, que estamos entrando en una etapa previa, digamos, a la elección general. Creo que es el momento en que debemos articular una plataforma de sociedad civil junto con algunas instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, con los partidos políticos, una plataforma para desde ya impulsar una reforma integral, una reforma político-electoral integral, que no muera con las elecciones, que no muera con un compromiso de los candidatos y los partidos, sino que trascienda al año 2018 para terminar el próximo año con la aprobación en el nuevo Congreso Nacional de una nueva ley electoral que supere lo que ya tenemos y que ataque muchos de los problemas que estamos viendo en el sistema político electoral de este momento. Gracias, Edgardo. Muchas gracias, muy amable. Licenciado Julio Navarro, sus palabras finales. Yo creo que los partidos en el Congreso Nacional deberían de aprobar por segunda vez la reforma constitucional que le daba representación al PAC y al LIBRE en el Tribunal Supremo Electoral. No lo han hecho. Se fueron a elecciones primarias dirigidas por el Partido Nacional y la Democracia Cristiana y pareciera que vamos a ir a las elecciones generales otra vez bajo las mismas condiciones. Yo creo que eso hace perder legitimidad a los procesos electorales y que con eso quien pierde no es un partido como tal, sino que quien pierde es el país. Yo creo que nosotros necesitamos recuperar la credibilidad en la institucionalidad, que significa también la credibilidad en los procesos electorales. Entonces, no nos andemos inventando cosas a este momento que lo que pueden traer es sobresaltos y dudas de un proceso electoral que ya goza de mucha incertidumbre. Licenciado Julio Navarro, gracias por estar con nosotros. A ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos. En resumen, lo que se ha planteado aquí, que son importantes estos pasos concretos que se han dado, pero que lo fundamental sería que el próximo año, con un gobierno fresco, con una visión renovada, nueva, se comenzara a trabajar en una reforma integral en materia electoral, porque ya la actual ley electoral y de las organizaciones políticas de nuestro país no da más, han dicho nuestros invitados de esta mañana. Hay que actualizarla, hay que modernizarla, hay nuevos cambios, hay nuevos modelos democráticos y electorales, y Honduras debe caminar por esa avenida para fortalecer la misma democracia participativa del país. Agradezco que hayan estado con nosotros, que pasen un bonito día.